Buen día compañeros, mi nombre es David Martínez y les vengo a hablar un poco sobre la invención de la fotografía. La fotografía como tal tiene sus inicios con la invención de la cámara oscura. La cámara oscura consiste en que si tú abrías un agujero en una pared de un cuarto oscuro, lo que se veía reflejado en la otra pared era una imagen inversa de lo que estaba fuera de la caja. Esto fue muy importante dado que de aquí nace la fotografía. En 1826, un físico francés, Joseph Nifford, logra la primera fotografía de la historia, utilizando pues la cámara oscura y un proceso fotoquímico. El procedimiento se le llamó heliografía y duraba aproximadamente de 2 a 8 horas para que se pudiera grabar una imagen. Esta fue la primera fotografía de la historia. Más adelante, en 1835, aparece Louis Daguerre. Louis Daguerre, que se vio motivado por la invención de Nifford, con ayuda de placas de cobre, logra grabar imágenes. Sin embargo, las imágenes tenían un problema, ya que no eran permanentes. El cobre se ennegrecía con el tiempo, lo cual las hacía momentáneas, fotografías momentáneas. Él siguió con sus investigaciones y más adelante, en 1835, logró corregir los problemas que tuvo anteriormente y redujo drásticamente el tiempo de procedimiento para la fotografía. Antes era de 2 a 8 horas y él logró reducirlo de 15 a 30 minutos. El procedimiento se llamó daguerrotipo y fue muy popular en su época. Fue tan popular incluso que la República de Francia y la Academia de Bellas Artes ofrecieron dinero por su invención. Él aceptó y el gobierno liberó las patentes, y es aquí donde nacen los primeros fotoestudios y se da la profesión de fotógrafos como tal. Ellos dos creo que fueron los primeros, los pioneros en la fotografía. Más adelante aparecen otros personajes en la historia. Por ejemplo, en 1837 aparece William Talbot. William Talbot fue uno de los pioneros en la invención de la fotografía mediante el uso de papel negativo. El proceso se llamó calotipo. Y la invención, o sea, lo más importante de este método es que podía sacar copias ilimitadas de la fotografía. Con el tiempo la cámara siguió evolucionando y en 1850 aparece Gustave Le Gray con un nuevo método que se llamaba colodión húmedo. El colodión húmedo, se llamaba así porque las placas de vidrio que eran utilizadas en la época, mediante todo el procedimiento, estas estaban sumergidas, por eso era colodión húmedo. Con este procedimiento se logra reducir el tiempo de producción y los costos, y mediante la generalización de este método se dejaron de implementar métodos que se usaban anteriormente, como era el daguerrotipo, el cual no permitía sacar copias, y el calotipo, que a pesar de que sí permitía sacar copias, la imagen no era muy nítida. Más adelante en la historia pues se da la invención de la primera fotografía a color. Esta se da por James Maxwell en 1861. Este procedimiento consistía en tomar fotografías diferentes con filtros de colores. Por ejemplo, él usaba 3 fotografías con 3 filtros diferentes. La primera con un filtro verde, con un filtro rojo y con un filtro azul. Al superponerlas unas sobre otras, se da la primera fotografía a color en la historia. Más adelante aparece un personaje que se llamaba George Eastman. Él fue el inventor del rollo de película o el carrete de película, y también fue el fundador de la empresa Kodak, la que conocemos hoy en día, en 1888. Con el rollo de película sustituyó a las placas de cristal que se usaban anteriormente con el colodión húmedo y otros procedimientos de la época. Cabe mencionar también, como un dato fuera de la clase, que de hecho Kodak fue la primera empresa que se dio cuenta de los experimentos que hacía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial
con las bombas nucleares, ya que la radiación que emitían estas dañaba los rollos de película y tuvieron muchos problemas con sus fábricas y sus productos en la época. Hablando un poco sobre, bueno, siguiendo con el tema de la fotografía, hablando un poco sobre el uso del flash. El uso del flash se empezó a usar a principios del siglo XX. En el siglo XX consistía en polvo de magnesio con otros químicos y se daba con el uso de un detonador, el cual hacía la explosión, alumbraba todas las personas que estaban en la sala y también producía gases tóxicos. En 1930 el polvo de magnesio y las otras sustancias fueron sustituidos por la bombilla, ya que ya estaba disponible en la época. Otro hecho importante de la invención de la fotografía es la salida al mercado de la cámara Polaroid. Esta cámara fue la primera en la historia en producir fotografías instantáneas en 1937 y fue modificada, y en 1947, 10 años más tarde, es donde ya lanza al mercado la cámara Polaroid y la primera fotografía instantánea, la cual duraba 60 minutos desde que era tomada en estar revelada ya en nuestras manos. El tiempo sigue pasando y pues más adelante se da la invención de la cámara digital, que de hecho la misma empresa Kodak en 1975 pues encargó un prototipo a un ingeniero, no recuerdo la nacionalidad con exactitud, pero encargó la cámara digital a un ingeniero, el cual la llevó de hecho, y fue producida pero solo como prototipo, como un ejercicio nada más. En el mismo año aparece la primera cámara digital, no por Kodak, sino por una empresa que se llamaba Cromenco, y la cámara se llamaba Cyclops. Esta fue la primera cámara digital de la época, en 1975. Con esto ya se abandona un poco lo que es el revelado de la fotografía, y la fotografía como tal es grabada en un formato digital como lo es en nuestra época actualmente. Y pues aquí concluye el video y espero que les guste. Y además de esto, pues que hayan aprendido algo, y pues de hecho es muy importante la invención de la fotografía. Nunca me hubiese imaginado, si no hubiese investigado, que la fotografía empezó en los años 1800. Quizás me la imaginaba un poco más tarde, como en los años 1900 como tal. Es muy interesante la invención de la fotografía. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Gracias.